Buenas tardes, con ustedes Pablo del Real, presentando nuestro trabajo realizado por Amanda Silva, Francisco Aliaga, Joaquín Martínez, Cristóbal Escudero, Javier Reyes y Catalina Hernández, en el cual hemos realizado 3 entrevistas a 3 personas de la tercera edad, una de ellas el abuelo de nuestro compañero Francisco Aliaga y las otras 2 corresponden a los tíos de nuestra compañera Amanda Silva. En las entrevistas que verán a continuación podrán presenciar diferentes anécdotas y opiniones de gente que vivió principalmente desde los años 50 en adelante. Nuestro objetivo con este trabajo es brindar una información variada y de diversos puntos de vista sobre el tema planteado recientemente. Para comenzar nuestra presentación, partiremos con el abuelo de Francisco. ¿Con qué jugaban ustedes en su infancia? En nuestra infancia, en la pelota. Después tuve patines. ¿Sí? Al patín fui muy bueno, Muy bueno. muy bueno. Jugué hockey en patines. Pasando a otra pregunta, ¿cómo eran las relaciones familiares? ¿Cómo se veía la figura del papá, los hermanos, cosas así? Mira, yo poco te puedo contar de mi papá, porque mi mamá se separó muy temprano. Fuimos 8 hermanos. Ah, no, mi mamá, una anécdota de mi mamá. Sí, Eso sí que era serio, porque la vieja podía estar el sol radiante y ella decía que está oscuro, está lloviendo y había que respetarle la idea. ya, era firme la... Firme. Y si tú no lo obedecías, el palo, primero que nada lo pegaban con los palos de escoba, se quebraba ligerito. Aquí otra pregunta, ¿cómo eran los viajes en ese entonces? Eran entretenidos porque era en el trencito. ¿En serio? El trencito hacíamos, bueno, donde más viajábamos era con la Carmen, ¿no? Que nos llevaba. Entonces viajábamos en tren a Viña, porque allá se conocía Santiago Wanderers y Yepes. ¿Qué opinabas de la educación en ese tiempo? Yo diría para mí fue más o menos. Más o menos por la sencilla razón que no fui malo para estudiar, ni bueno para estudiar. Fui mediocre. Aprendí hasta, como te digo, aprendí hasta que a mí me interesó. No estudio más y no estudio más. ¿Por qué? Porque me mostraron la plata. Y me interesé más por la plata que por el estudio. Podría haber llegado muy lejos yo. ¿No era como ahora que protestan todos los días? No, ¿qué? Tú protestabas o le levantabas la palabra al profesor y te mandaba a la inspectoría. Y la inspectoría lo primero que hacía, te suspendía para que vinieras con el apoderado. Y venir con el apoderado era cosa seria. No, pues así. Era quitarle tiempo al... No, a mí una visita. ¿Cómo era la moda en ese tiempo? Bonita moda. ¿Sí? Sí. Yo me entretuve mucho con la moda. Porque estaba recién saliendo, no era minifalda, pero se vestían bonitas las chiquillas. ¿Para qué? Para ti el ojo, para ti el ojo. ¿Qué más? ¿Qué hacían las mujeres? ¿Cuál era el rol de las mujeres con El rol de la mujer era respetarla. Primero que nada. Tú una pololita no dejabas que fuera ella a pagar el teatro. Primero pagaba, yo la invitaba y yo pagaba el teatro. Si ella quería, pongámosle lo mínimo, ir a tomarse un helado, lo pagaba yo. Porque me acuerdo en mis tiempos, la plata que me daban era 1 peso. Hoy día me van a decir qué peso sería. Sí, para mí un peso de... No tengo un premio. 1 peso. Era. Pero esos pesos que eran grandes del año 33. Ya. Para que tengamos idea más. ¿Cuál era el personaje político destacado en ese tiempo? Ya llegamos a esa pregunta. ¿Cuál era el que le gustaba? No, yo en eso no, solamente tuve una razón para yo no ser político. ¿Cuál era? A mi hermano Daniel, que era el mayor, de 8, Ya. un día mi papá lo enfrentó y dijo, ¿dónde andabas, Daniel?
Acompañé al tío a una concentración. Ya. Sí, Ahí la fue, concentración. ahí fue concentración cuando se juntan a los partidos para gritar y todo. Cuando la hacen ustedes acá también. Las protestas. Protesta. Ya. No, en ese tiempo eran Ah, concentración. ese era el nombre que se le daba. El nombre que se le daba. Se paró el viejo y aforró una pura cacheta. Le dijo, si a ti te gusta la política, sé político. Y si no, cumple tu misión de estudiar. Entonces quedamos todos jurados y sacramentados que la política era para los políticos y el trabajo para el ser humano. Y voy a decirte otra cosa, porque el viejo la dijo bien clara. Ya. Una vez me hablaste que tú conociste a Pablo Neruda. Sí, ¿Cómo era ese personaje? Puedes decir lo que queráis, no hay filtro acá. no hay filtro. No hay filtro. No hay filtro. Era más. Mal. Tenía muchas mujeres. Sí. ¿Cómo lo habéis conocido tú? Yo lo conocí por la señora de que estaba en Lynch, se llama esa calle, Lynch, en La Reina. Entonces por ella conocí a Pablo Neruda. Y mal, tenía mucho. Y nos contaba de la vida que había llevado ella, que estaba separada muchos años. Entonces, No fue un personaje, ¿no? ya. Nuestro primer entrevistado, como acabamos de presenciar, tuvo una vida bastante tranquila y normal. Al parecer tiene una opinión bastante objetiva sobre la política y tuvo la suerte de conocer a Pablo Neruda, dándole la mala fama que tanto se habla. A continuación seguiremos con el tío de Amanda Silva. Ya, yo tengo 72 años, que cumplí ahora, y nací en el año 42, 1942. Ya. ¿Con qué jugaba usted en su infancia? ¿A qué jugaba? Sí, ¿cuál era ¿Pero el juego o deporte? ¿Por qué eran los dos? Bueno, practicaba fútbol de chico. Practiqué siempre fútbol y natación. ¿Natación? Claro. Yo aprendí a nadar de chico y solo, en una piscina me fui metiendo solo de a poco con el agua aquí, qué sé yo, de a poco. Hasta que ya después me aprendí solo a nadar. Ya eran las bolitas, qué sé yo. Ah, las canicas. Claro. Bueno, la pelota, el fútbol también, la bolita. Y había naipe también, pero a mí no me gustaba el naipe. Nunca me han gustado los juegos de cartas. ¿Cómo eran las relaciones familiares en ese entonces? Bueno, O sea, pero ¿cómo se interactuaban las familias? en las reuniones familiares eran en la casa, los almuerzos, qué sé yo, los fines de semana. Que ahora salen, los hijos salen y los quedan los papás solos, hay menos reuniones entre los padres y por el mismo sistema de vida, yo creo. ¿Cómo viajaban? ¿Cómo viajamos? A largas distancias, por ejemplo, ahora como está el metro, la micro. Pues antes no existían tanto los buses, existía más el tren, ferrocarril. Se viajaba en ferrocarril y en auto, que en auto tenían, poca gente tenía auto, porque el auto era un lujo, no como ahora que es fácil tener auto, hay más facilidades, por el mismo trabajo que tiene uno, puede comprarse vehículos. Antes no, ni bicicleta, yo creo. ¿Cómo era la educación en ese entonces? La educación era pública, no había casi, yo que me acuerdo en particular no había, era pública, había en escuelas, liceos. ¿Cuál era el rol de las mujeres en su época y cómo veían antes? ¿El rol de la mujer sí, dueña de casa o de la mujer? La mujer en general. O sea, por ejemplo, cuánto papel tenía la mujer en la vida cotidiana y cómo es ahora. ¿Cómo lo veo Yo usted? me acuerdo más de la familia, me acuerdo que mi mamá era la dueña de casa. O sea, estar en la casa, criar a la familia, preocuparse de la casa, pues, criar a los niños, hacerle los almuerzos, las comidas, la ropa, lavarle la ropa. O sea, la mujer antes era más dueña de casa, la mujer mamá. No como ahora, que ahora las mamás trabajan y a veces tienen nana o no tienen y trabajan igual las mujeres ahora. Y los hijos quedan un poco medio así, si son chicos, medio a la deriva, porque las nanas, aunque tengan una nana, la nana
nunca se preocupa de los niños y más si son complicados los niños, las nanas se aburren, se van y no están ni ahí. Pues no, Cuando hubo todas estas revoluciones con las personas que querían un cambio y cosas así, usted que era parte del ¿cómo se llama? del aparato. De la policía. De la policía. Sí, Usted, claro. ¿Cuál era su papel dentro de esto? Yo, ¿Cómo mira, usted los tenía que reprimir? yo seguí trabajando, seguí cumpliendo mi función igual como en el principio. Y no así otra gente, mis compañeros que le ofrecieron ir a trabajar con los milicos, con los militares. En CNI, en todos esos aparatos que hubieron represivos, porque en el fondo eran aparatos represivos. Tomaban gente, allanaban casas, alguien te denunciaba, un vecino, y llegaban aquí, te daban la puerta y te allanaban y te llevaban preso y a veces mucha gente no volvió más, desaparecieron. Entonces yo no tuve ese problema porque yo me dediqué a lo mío, a lo que entré. Yo no sé, pensando en que no, que te ofrecían estas cosas para irte a trabajar a otro lado, con ellos. Auto, vehículo, qué sé yo, benzina. No me metí nunca en nada, me seguí en lo mismo. Y terminé mi trabajo sin ningún problema. No así otros compañeros míos que fueron procesados, están procesados todavía por derechos humanos, por juicio de personas desaparecidas, en los cuales estuvieron presentes y los reconocieron. O sea, otra gente los reconoció. Entonces se iniciaron procesos contra esta gente, contra los militares, contra todos los que estuvieron presentes. Así que yo me jubilé y terminé mi trabajo, me vine a la casa tranquilo, no tengo problema que me llamen a declarar a la fiscalía que por un detenido desaparecido, en el cual yo estuve, qué sé yo, lo fui a buscar, lo tomé, lo llevé para allá o le hice algo. No tengo ningún problema de eso, así. Pero otra gente sí, porque esa gente, los jefes que están presos, esos coroneles, generales que hay presos, son algunos, hay otros muchos más que intervinieron también y todavía no salen a flote, nadie sabe mucho de ellos. O sea, la gente hablaba de los que participaron en eso, de los responsables civiles. O sea, fuera de los que usaban uniforme, hubo mucha gente civil también que participó en eso, porque eran políticos. O sea que todo esto de la violación de derechos humanos también fue un conjunto de gente anexa a los cargos de carabineros y o sea, ellos solo no fue o sea, en el fondo se habla que fue, para que ustedes sepan, no sé si han leído, todo esto fue maquinado por Estados Unidos. En un principio, cuando Allende salió, empezó a tiro a Estados Unidos, porque Estados Unidos domina en todas partes del mundo, por los intereses. Entonces no le conviene que haya problemas en una parte donde aquí ellos no van a poder estar presentes. Y en Chile, bueno, tenían como Chile, como dueños de Chile, aprovechando el cobre, aprovechando un montón de cosas. Entonces, con una salida de un gobierno más popular, a ellos no les convenía. Iban a haber problemas, entonces ellos no iban a poder hacer lo que querían. Entonces, de ahí empezó todo. Y después con gente civil de Chile, que también conversó con los militares, y los tiró, los empujaron, o les pidieron que ellos se tomaran el poder. Eso fue en el fondo. Pero no que los militares solo se hayan tomado el poder así solo por cuenta de ellos. Fueron instigados por alguien, en este caso por civiles. ¿Eso como eran los homosexuales antes? ¿O cómo los veía usted antes y cómo los ven o cómo los ve ahora? Ya. ¿Cómo si hay algún cambio respecto a eso? No, al principio, cuando joven, yo cuando chico, porque por ejemplo a la edad de ustedes, un poco más chico, no se veían. O sea, no se veían los homosexuales, ¿sabes? A no ser que yo me acuerdo de no haber visto así homosexuales como ahora que aparecen en la tele. Bueno, antes no había tele, pero en la calle tú veías un mall o un pub y ve ahora que anda gente homosexual ahí, o dos homosexuales que se toman de la mano. No se veía eso, no se veía. Posteriormente, después se fue, yo bueno, ya siendo hombre en el trabajo, empecé a conocer por el trabajo mío, que era más nocturno, ponle tú, más así, no tan como de día, que la gente... Empecé a ver ahí ya, pero cuando ya era hombre yo ya, ponle tú, 30 años más ya, empecé a ver homosexuales ya en casas de prostitución, vestidos de mujer. Yo no me da nada, no sé, no les tengo mala ni... Lo que no me gusta es que por ejemplo, aquí estén aquí o delante mío, anden con mucho beso, con mucho manoseo.
Nuestro segundo entrevistado nos ha dado una información muy importante sobre el tema del golpe de Estado, dando afirmaciones que pueden causar mucha polémica y que para muchos quizás fueron desconocidas, como fue nuestro caso, que nos sorprendió bastante saber cosas tales como que civiles participaron en la violación de derechos humanos. Ahora continuaremos con nuestra primera entrevistada y última de este video. Mi nombre es Matilde Silva Sánchez, tengo 67 años, nací el año 47, sí, el año 47, tengo 67. Yo soy profesora normalista, egresada de la Escuela Normal número 2 de Santiago. ¿Cómo eran los juegos o deportes cuando usted era pequeña? La verdad es que cuando yo era pequeña tuve bien poco niñez, diría yo, porque fui colocada en una escuela anexa a la normal número 2 a los 6 años, lejos de mi casa. Estaba media pupila. O sea, ahí me empezaron a preparar como profesora, a los 6 años. Pasé a la escuela normal, también estudiando mañana y tarde. O sea, no pasaba en mi casa prácticamente niñez, juegos, no tuve. Eso que acaba de decir, ¿se ve hoy en día? ¿Existe aún ese tipo de...? Ahora no existe. ¿Y antes qué tan abundante era? Bastante abundante, porque yo creo que la diferencia de nosotros, los profesores normalistas formados en esos años, la diferencia está en que a nosotros no nos íbamos a la carrera de profesor porque no nos alcanzaba el puntaje o porque no había otra cosa que estudiar, sino que uno como que la determinaban desde chiquitita y la formaban desde chiquitita. Por lo tanto, la formación profesional era pero acabada. Había una sola tarde libre y esa tarde libre la dedicaba la profesora jefe para visitar museos, para participar de eventos de música clásica. Los domingos, no nos perdíamos los 9 domingos del Estadio Maccabi, donde se hacían los conciertos de las orquestas filarmónicas o sinfónicas de Chile. O sea, y el día jueves, que era una tarde libre, nos llevaban a ver el ballet, o exposiciones o museos. O sea, no teníamos nada de libertad en realidad. Y estaba la Escuela Normal Abelardo Núñez, que era formadora de hombres, que fue la primera escuela normal, escuela de preceptores fundada en Chile. La Abelardo Núñez. La escuela de mujer apareció después, ¿cierto? Después. Más o menos, ¿cuánto después? Bastante después. Por lo menos, como todo lo que se ha tenido que demorar en Chile. Que desde que nos entregaron la posibilidad de votar, de poder elegir nosotros también a las autoridades, también ahí hubo una demora. Primero fueron varones los que se educaban para profesores. Escuela de preceptores se llama. ¿Tu papá fueron los Claro, que te metieron mis en esa papás. carrera? Desde los 6 años hasta Era, qué sí, edad? porque a los 6 años difícilmente alguien puede decir ya yo voy a ser profesora, yo quiero ser profesora. Desde los No. 6 años hasta qué edad. Pero estuviste? desde los 6 años ahí me pusieron en la escuela que se llama Escuela Anexa a la Normal número 2. Entonces esa escuela a uno la van preparando desde chica. Usted va a ser profesora, usted va a ser profesora. Pero no todas. O sea, por ejemplo, de un curso de 40 o de 35, los 3 primeros, los 5 primeros se presentaban a dar examen a la escuela normal. ¿Y esto más o menos cuándo empezó a desaparecer? ¿En qué época? Desapareció en el gobierno militar. ¿Pinochet? ¿Y por Él qué desapareció? cerró las escuelas normales. Pinochet. Y se abrió, bueno, antes que él, en el gobierno de Frei hubo una reforma educacional. En el gobierno de Eduardo Frei padre, en el año 60, hubo una nueva reforma que ahí empezaron a preparar hartos profesores, como que ahí se abrió la educación para más gente, para más personas, había pocas escuelas. Entonces le faltaban profesores y empezaron a formar profesores rápidos, les llamaron los profesores mármicos.
durante todo el siglo XX, todo ese periodo, sea algún presidente que pueda destacar en general. Para usted. Que no alcanzó a estar nada, Salvador Allende, pero no alcanzó a estar nada. En realidad en educación no se alcanzó a hacer nada. Todo lo que se pensaba no se hizo. ¿Está de acuerdo con el presidente que decía gobernar es educar? Sí, Sí. sí, pues claro, gobernar es educar. Es que ningún Estado que no tenga una educación de calidad se puede vanagloriar de exitoso. Yo creo que lo más importante es la educación y no se le ha dado la importancia. Yo esto lo veía venir porque veía venir gente joven que no tenía dedos para el piano. ¿Cuáles eran las relaciones familiares en ese entonces? De mi casa, sí, eran buenas, por ejemplo, en la semana poco nos veíamos, pero el día domingo había un almuerzo familiar en donde se compartía y se hablaba de todos los temas, de todo. Algo muy importante, el tema de la mujer en la época. Cuando Chile dejó de ser tan machista y si en realidad usted cree que de todo este tiempo ha habido un cambio. Sí, ha habido un cambio importante. ¿Por qué? Mucho. O sea, el cambio fundamental es la preocupación que existe hoy en día por la gente más desvalida, por ejemplo, por las mujeres maltratadas, por ejemplo, por decir algo. Antes No, eso era ni siquiera salía en las noticias. No, antes no. Era un país bien machista bien machista, que yo creo que estos últimos 40 años recién ha ido como cambiando. ¿Qué nos puede decir de la religión? La religión, bueno, era un país bien católico. ¿Era? Sí, era, porque yo encuentro que lo que ha ocurrido en la actualidad ha hecho que la gente pierda la confianza en el catolicismo. Considero que hay más personas en las poblaciones. Yo trabajé en lugares bien apartados de Santiago. Y ahí hay harto, por ejemplo, evangélico. Ha crecido la religión evangélica de todos los apellidos. Y los ateos, porque la gente que no cree en nada. Bueno, yo sigo siendo más o menos católica, o sea, sigo siendo católica, de ir a misa. Yo voy a misa, pero ahora me he ido alejando. A ver, porque no me convence, por ejemplo, el sacerdote que hace la misa. Depende de lo que hable, de cómo sea su sermón, su análisis. Me gusta más el sacerdote más apegado a la gente que necesita y no el sacerdote que hace maldades. ¿Qué piensa sobre los homosexuales en la actualidad y el pasado? ¿Cómo usted los veía? En realidad casi ni se sabía antiguamente, no era tema. No era tema y si uno lo llegaba a saber o era como penalizado por la familia y por todo. Ahora no. Pero yo tengo, el hecho de haber sido profesora y haber trabajado en una población que a mí me gustaría que quedara registrado porque yo trabajé en la población que fue la primera toma en América. Primera toma en América, la población La Victoria. Ahora es Pedro Aguirre Cerda, la comuna. Trabajé 23 años ahí, una población sumamente organizada. Y ahí yo vi trabajar a los curas, a los sacerdotes. Así que me desvié, parece. Me desvié por el asunto del colegio donde trabajé y la experiencia de ahí, de esa escuela. Ahí no había dónde sentarse, los niños se sentaban en el suelo. Aprovechando lo que acaba de decir eso de los sacerdotes que los vi trabajando, ¿cierto? Sí, y ahora eso no se ve. No se ve. No, allá le salvaron la vida a la gente de la población. El padre André Yarlán murió ahí en esa población. André Yarlán lo mataron, ahí él estaba en la Biblia. Y el otro se llamaba Pierre Dubois, el otro sacerdote que era más de calle, él andaba en la calle, andaba, qué sé yo, con las organizaciones sociales. Y esa población tiene una cultura especial. Sí. Pero muy especial. Ahí se iba a vivir mucha gente extranjera para poder registrar lo que ocurría
en el tiempo de que ya la gente empezó a reclamar para que se fueran los militares del poder. ¿Usted no estuvo en presencia de esta matanza del sacerdote? Sí, o sea, yo trabajaba allá. Sí. ¿De dónde estaba usted en ese momento? En mi casa debo haber. Entonces no. Pero yo no, porque fue en la noche. Lo mataron durante la noche. En la mañana cuando llegamos nosotros supimos, pero participamos de todo, de la misa, del funeral, de todo. ¿Y cómo fue el impacto en la gente ahí? Hoy fue terrible, porque ese padre era muy querido, trabajaba con los chicos que tenían problemas de drogas. Así es que era muy importante, súper importante, y justo lo mataron. ¿Ustedes saben por qué lo mataron? Se dice que fue porque creían que era el padre Pierre Dubois, que era el padre que andaba más, digamos, mezclado y llevando a los grupos sociales en las protestas y todas esas cosas. Pero el otro sacerdote no se metía en nada. O sea, técnicamente fue por tema político. Tema político, sí, por supuesto. ¿Cómo fue antes? ¿Cómo era el país antes y cómo quedó después del golpe militar? Bueno, yo soy sumamente contraria a las cosas que son autoritarias. Y eso fue un gobierno autoritario, sin ninguna... Pero no puedo dejar de desconocer que hubo bastante avance. Que hubo o sea, Chile es otro ahora. Antes del gobierno militar era muy pobre. Era un país muy pobre. Y ahora él muy simpáticamente decía, durante mi gobierno hasta los jardineros andarán en auto. Todos tendrán su auto. Nadie andará en bicicleta. Así lo logró. Pero los tacos y la desesperanza. Durante esa época, ¿qué tanto conocimiento se sabía de toda la violación de los derechos humanos? Yo sabía. Yo los vivía a diario, donde yo trabajaba. Pero... Así que, y la gente que quería enterarse, se enteraba. Porque existían libros que se publicaban, existían medios para saber. Pero esos medios eran más marginales. Sí, muy marginales y muy escondidos. La gente tenía mucho temor. ¿La familia cómo vivió frente a esta crisis? No, nosotros lo pasamos mal. Muy mal lo pasamos. Porque la gente actuaba sin pensar que debía de ser... que era grave lo que estaba pasando. Entonces llegaban y acusaban a alguien y lo vimos así sin necesidad de que hubiéramos sido nosotros extremistas ni nada por el estilo. No, fuimos allanados. Mi padre fue un preso y yo tenía que seguir trabajando como si nada, porque si no a ti te podían tomar detenida también. Así que lo vivimos pero muy feo el golpe. Pero no desconozco que haya habido un cambio. Finalmente, nuestra entrevistada nos ha brindado una información muy importante y que realmente esta vez sí que nos ha dejado sorprendido a todos, pues ni uno de nosotros tenía idea de este tipo de enseñanza que se aplicaba técnicamente día y tarde sin dejar tiempo libre. También nos ha planteado temas muy interesantes como el de la población Bla Victoria, el cual tampoco se sabe mucho y tampoco se ha estudiado tanto, dándonos el rumor de por qué se mató el sacerdote y cómo básicamente era la gente ahí. Finalmente podemos concluir que realmente la vida en esa época era bastante variada. Hay muchas opiniones al respecto porque los bandos estaban muy marcados. Tú eras de este lado o eras del otro. Pero básicamente siempre hay puntos que concuerdan, como por ejemplo el desacuerdo con la matanza que hubo en el gobierno de Pinochet. También el tema de la mujer, todos están de acuerdo y está más que claro cómo ha evolucionado y cómo era el machismo antes. Esperamos que esta presentación les haya gustado y les haya servido para poder tener una idea de cómo se vivía en ese tiempo y conocer historias también. Muchas gracias. Mi cariño frente